Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que la paz y la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, esté gobernando los corazones de cada uno de nosotros siempre. Bienvenidos sean todos a este espacio virtual que ofrece la Iglesia de Cristo en Turbaco para todos nuestros hermanos y amigos que en cada noche del martes y jueves están acá con nosotros para participar de estos estudios. Bienvenidos sean todos. Igual también estamos dando la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros también a través del Facebook. Un saludo para todos nuestros amigos y hermanos. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios en esta noche, dándonos a todos nosotros la oportunidad de poder entrar en la presencia de Cristo, para así entonces iniciar este estudio que es para la gloria y honra de nuestro Dios. Le voy a pedir al hermano Marvin Soto que por favor nos dirija en oración, hermano, para que así iniciemos este servicio de alabanza a nuestro Dios. Por favor, coloquémonos todos nosotros en posición de reverencia para que así oremos a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, Dios todo lleno de gloria y de majestad, tu poder es inmenso, Señor, ni siquiera tenemos una partícula de conocimiento de hasta dónde llega porque es infinito, pero aún así, Señor, te has dignado a inclinar tu oído hacia nosotros, tus siervos, para que en este momento, Señor, podamos estar aquí juntos compartiendo como una gran familia, una familia espiritual, tu palabra que nos alimenta, que nos nutre y que nos lleva cada día hacia la perfección, hacia la estatura de Cristo. Sabemos, Señor, que algunos van más rápidos que otros, pero te rogamos, Señor, que nos permita poder alcanzar en nuestra vida ese objetivo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento. Por favor, te rogamos, te suplicamos que no haya ninguna desaveniencia en la tecnología que vamos a hacer en este ratito, Señor, que todo funcione de la mejor forma para nuestros amigos y hermanos que están conectados en el Facebook, Señor, ellos puedan también enriquecerse por este medio y para que todo lo que hagamos aquí sea tu Hijo honrado y glorificado por siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos aquí a compartir mi pantalla y voy a cantar junto con mis hermanos que nos acompañan en esta noche. Tenemos acá muy cerca a nosotros al hermano Ariel y el hermano Ezequiel San Juan. El hermano Ezequiel hace unos días está por acá, pero bueno, ha estado con nosotros y estará el fin de semana compartiendo con nosotros también acá de manera presencial. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, ¿ok? Vamos a participar ahora de este cántico titulado Soy yo, soldado de Jesús. El conocido himnario negro lo encontramos en el himno número 84. Entonces vamos a cantar. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por ti, Señor, yo pelearé, confiando en su poder.
Después de la batalla, nos coronará. Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla, Nos coronará. Dios nos coronará. Dios nos coronará. Después de la batalla, nos coronará En aquella santa acción. más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa acción. Gloria a Dios. Y bueno, a continuación, nuestro hermano Luis Castaño Botero, a quien damos la bienvenida una vez más en esta noche por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, hermano Luis, por estar nuevamente con nosotros. Y a partir de este momento, hermano, los micrófonos son todos suyos. Dios le bendiga. ¿Ahí me escuchan todos? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, señor, claro que sí. Ok, vamos a ver. Que Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, amigos y todas las personas que se van agregando a este estudio. Es para mí un privilegio enorme poder llegar y compartir con ustedes en esta noche. Gracias por ese privilegio que me dan. Si en algún momento no me escuchan, necesito que me avisen porque a veces se va la corriente. ¿Está bien? Mi nombre es Luis Fernando Castaño, soy colombiano, vivo en Costa Rica y hace ya bastante tiempito predico el evangelio. Hoy yo quiero invitarlos a ustedes, estimados amigos y hermanos, y a las personas que están conectadas a Facebook, a que estudiemos sobre ese tema. ¿Se ve la diapositiva ahí? Ok. El martes pasado estuvimos hablando sobre el dispensacionalismo y la Biblia. Hoy vamos a desarrollar esta pregunta que dice, ¿se puede creer al dispensacionalismo de Scofield? Y quiero hablar de algo muy importante. Cuando hablamos de este tema, hay grupos religiosos evangélicos que combaten parte de esta doctrina. Hay grupos mesiánicos que combaten parte de esta doctrina. Lo que quiero decir es de que esta doctrina hay grupos que la practican totalmente, hay otros que practican ciertos puntos y hay otros que practican unos sí y otros no, para que podamos entender este punto. Amén. Entonces, el punto que voy a tocar hoy es, ¿se puede creer al dispensacionalismo? Recuerden que en la clase anterior del martes estuvimos hablando de estos tres personajes, de Samuel Pomeroy, judío, fiscal de Kansas, John Ingalls, fiscal, y C.E. Scofield. Para el año de 1830 más o menos, Scofield fue nombrado fiscal de Kansas por 2 años, pero resulta que tuvo un problema por fraude, entonces renunció a los 6 meses. Y quiero recalcar, muy importante, por qué la gente dice que la Biblia Scofield es la mejor versión que existe en el mundo. Eso es una gran mentira.
y recalco categóricamente, es una gran mentira. Es una Biblia que es la más popular en el mundo por sus comentarios, sí, porque para la época de 1830 al 40 más o menos, este señor recibió gran cantidad de millones de dólares y la Universidad de Oxford fue la que empezó y publicó las notas de toda la Biblia de Scofield. ¿Por qué Scofield? Pues sencillamente él agarró el texto y empezó en la parte de abajo a hacer comentarios. Entonces, el problema de la Biblia de Scofield, y quiero decirles algo a todos mis estimados amigos evangélicos, judíos mesiánicos y a cualquier religioso que esté escuchando este tema, no tengo nada en contra de nada, de nadie, puesto que hay muchos de ustedes que yo ni siquiera los conozco. Pero mi obligación como predicador es enseñar. Y desafortunadamente, para poder enseñar, a veces hay que llamar las cosas con puntos y coma para poder enfatizar y enseñar el error. Estos tres señores, el señor Samuel y John Ingalls, fueron los que patrocinaron a el señor Scofield. Scofield, después de que renunció de ser abogado, a los 3 años se convirtió supuestamente en evangélico. A los 5 años fue ordenado pastor. Es muy importante que investiguen más sobre este señor y se van a dar cuenta la gran cantidad de cosas que hay sobre él. Y el punto que yo quiero es que si usted tiene la Biblia de Scofield, la que es comentada, y empieza a leer el libro de Génesis y el libro de Mateo, se va a dar cuenta de los comentarios tan atroces que hace este señor en esta Biblia. Recuerden también algo importante que vimos en la clase anterior. ¿Se puede creer al dispensacionalismo de Scofield? Bueno, estos tres señores son los padres, son los que empezaron a propagar en el mundo este gran error. El señor John Nelson Darby, Dwight Moody y C.E. Scofield fueron los primeros. Escuchen, la gente los llama los grandes predicadores, no, eran famosos. ¿Por qué? Porque por la Biblia de Scofield este hombre se hizo famoso. ¿Por qué? Porque él estuvo en la cárcel varios tiempos y cuando estuvo en la cárcel utilizó el tiempo para empezar a hacer esto. Y él había escrito un libro antes. Entonces todo esto le ayudó a él para poder llegar, sin menospreciar a nadie jamás, no a ser el mejor predicador, no, sino un predicador famoso. Estos tres hombres para esta época eran los predicadores más grandes y famosos que había tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero no quiere decir que porque eran famosos eran los mejores o predicaban la verdad. Ese es el punto que enfatizo sobre estos señores. La Biblia de Scofield, quiero que todo el mundo sepa y ojalá todo el mundo saque tiempo, hermanos y amigos, y el que tenga la Biblia Scofield para comparar lo que el texto dice con los comentarios que este señor hace más que todo en el libro de Gálatas, en el libro de Génesis, para que ustedes queden asustados con los comentarios que este hombre hace torciendo la Biblia, con los comentarios que él hace con respecto a Apocalipsis. Y quiero recalcar es que el dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración, de administrar su voluntad y su gracia en distintos periodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostienen, y graves en este principio que para mí es el más fundamental, es que ellos sostienen que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman, escúchenme todos, no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías y promesas distintas o diferentes. Según Scofield, hay 7 dispensaciones: la época
o la dispensación inocente, la conciencia, el gobierno civil, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base de estas u otras supuestas dispensaciones. Esto lo vimos en el estudio pasado. El que quiera más información sobre esto, lo invito a que vea en Facebook este video. Ahora, el significado importante que tiene esto es, me llama mucho la atención de estas palabras de Jesús en Mateo 24:3. Ojo, a Jesús le hacen esta pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? Y Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Mateo 4:4. Lo que Jesús está diciendo en Mateo 24 es que los últimos días iban a estar marcados por múltiples engaños con respecto a la manera de la venida de Cristo. La palabra que distingue todo engaño, ¿cuál es? Es la palabra secreto. Cuando alguien quiere engañar a alguien, ¿qué hace? Hace las cosas a escondido, en secreto, que nadie se dé cuenta. Y bueno, este es el principio de la Biblia de Scofield. Habla de un rapto secreto, cuando la Biblia habla que la segunda venida de nuestro Señor va a ser con poder. Escúchenme todos, con poder. Va a ser una venida abierta y de gran gloria, como que va a venir como un relámpago que cruza los cielos. Hermano Marvin, ¿usted me puede ayudar a leer Génesis capítulo 1, perdón, Hechos 1:11? Sí, dice así, Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. ¿Cómo? Como lo vieron irse. Primera de Tesalonicenses 4:17, hermano. Okay. 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el aire. O sea, es un evento público y no algo escondido. Y la Biblia Scofield hace mucho énfasis a un rapto secreto. Ya estuvimos explicando en la clase anterior de a dónde es que sale esta idea del rapto secreto. Ahora, es muy importante, hermanos, que tomen en cuenta que supuestamente las muchas escuelas, y quiero que todos vean, por favor, las escuelas que se llaman bíblicas, muchas de las así llamadas escuelas bíblicas o escuelas que son fundamentalistas, auspician los 7 errores del dispensacionalismo. La principal, hermanos, agencia en su promulgación es la Biblia de Referencias Scofield. Y esta gente en los seminarios y en las escuelas y en las universidades propagan mucho que la gente compre la Biblia de Scofield, que por sus buenos comentarios. ¿Pero por qué son buenos? Porque son buenos porque van de acuerdo a el contenido que ellos quieren enseñarle a sus estudiantes. ¿Se puede creer al dispensacionalismo de Scofield? Ojo, 7 así llamadas dispensaciones. La Biblia de Referencias Scofield la divide la historia del mundo en periodos de tiempo conocidos como dispensaciones. Ya dije anteriormente, la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley,
de la gracia y del reino. Pero aquí hay un detalle. En cada uno de estos periodos, el Señor trata con el hombre con un plan diferente al plan de las otras dispensaciones. Este es el punto central de esta teología, que cuando Dios trató con el hombre en su inocencia y después trató en su conciencia, fueron dos dispensaciones totalmente diferentes. Una no tiene que ver nada con la otra. Eso es el punto de esta teología, hermanos y amigos, para que todos podamos entender esto. Por ejemplo, el periodo del Sinaí al Calvario fue la dispensación de la ley. De la cruz a la venida, la dispensación de la gracia. Y desde la segunda venida al final del milenio, la dispensación del reino terrenal. Y ojo, no hay mezcla de métodos de salvación durante estos periodos de acuerdo con el esquema de Scofield. ¿Qué quiere decir esto? Es que para Scofield, cada que Dios trató en cada periodo con la humanidad, trató de una manera diferente y nada tiene que ver la época inocente con la conciencia o con el gobierno humano o con las promesas o con la ley. Todas son diferentes, son independientes. Ese es el punto de la Biblia de Scofield y de la gente que propaga esta ideología. Y aquí hay un problema grave. La Torá, para Scofield y su filosofía, la Torá tiene este detalle. Ojo, Scofield enseña que no hubo gracia alguna en la dispensación desde Moisés a la cruz. No hay ley alguna en nuestro periodo presente de gracia. Además, nuestra era es la era de la iglesia y no tiene nada. Detengámonos aquí. ¿Por qué? Scofield, ¿cuál es el problema? Scofield enseña que en la ley mosaica la ley era una ley de condenación, que jamás existió gracia alguna y que ahora en el periodo que estamos viviendo es la época de la gracia y que no hay ninguna ley para nadie porque estamos bajo la gracia. Este es el conflicto y peligro que hay con esta ideología. Ojo, y que no tiene nada que ver con el reino. ¿Por qué? Porque para Scofield y las personas que defienden el dispensacionalismo, el reino de Dios viene después de 1000 años con un propósito. Los actores principales del reino de Dios para Scofield son los judíos de la nación allá, los judíos que están tratando de levantar el tercer templo. Y la iglesia es un cuerpo, pero diferente al pueblo de Israel. Esto es el centro, estoy tratando de enfatizar más que todo al centro principal de esta ideología. Este reino, según Scofield, le pertenece a la nación judía. O sea que cuando Cristo venga a reinar por 1000 años, escuchen, 1000 años va a estar desde Jerusalén reinando para la nación judía. Y después es donde van a haber 3 años y medio de tribulación. Jesús va a venir por la iglesia. Pero aquí hay una enseñanza escondida muy peligrosa. ¿Y saben cuál es? Es que Scofield enseña que hay una segunda oportunidad de salvación. Una para los judíos y otras para los que vienen a la iglesia, y otros para los que están en la iglesia. Unos para los que cuando Cristo venga va a ser raptada. Ellos utilizan la palabra raptada. La iglesia va a ser raptada. Y después Cristo va a volver por segunda vez y se va a llevar ahora sí a todo el mundo. Esta ideología, con esa idea, lo que están enseñándole a la gente es que hay una segunda oportunidad para ser salvos. Por eso es tan peligrosa esta ideología. Y para Scofield, la idea, y para los que creen el dispensacionalismo, la idea es que el reino
pertenece es a la nación judía, la cual será restaurada y su pueblo convertido durante esos 1000 años. Y quiero recalcar esto, esta idea nace desde el año 1830 aproximadamente, cuando estos hombres le apoyan económicamente a Scofield. ¿Por qué? Porque el señor Samuel era perteneciente a un movimiento judío que se conocía en ese momento como el movimiento sionista, que ellos creían que en Génesis capítulo 12 Dios le había prometido a la nación que todo el mundo les iba a pertenecer a ellos. Y esa es la ideología que tiene Scofield cuando viene y pone todas las notas que pone en esta Biblia. ¿Se puede creer al dispensacionalismo de Scofield? Vayan sacando sus deducciones. Estas 7 dispensaciones son debidamente y catalogadas por los grandes maestros como arbitraria, imaginativa y carente de respaldo bíblico. Y quiero recalcar algo. No hay ninguna mención escritural de una dispensación de conciencia humana durante el periodo antes del diluvio. Eso es invento de este señor. La Biblia no habla de esa conciencia humana. Tampoco hay mención del reinado del gobierno humano durante el periodo del diluvio hasta Abraham. La Biblia no habla nada de eso. Aunque se hacen promesas a Abraham, de igual manera, mi estimado hermano y amigo, se hacen preciosas promesas a los hijos de Abraham, quienes son comprados con sangre, con la sangre en esas edades. Y quiero enfatizar a un pasaje que es muy importante aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Este pasaje refuta la idea de Scofield, porque vea lo que dice el pasaje. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte, escuchen, muerte, para la remisión de las rebeliones que habían bajo el primer pacto, bajo el primer testamento o pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este pasaje nos enseña es de que la salvación, desde que comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15, ha sido progresiva, ha sido el plan sagrado de Dios. Y ojo, nos enseña es que la sangre de Cristo nos limpia desde los que murieron allá, desde Abel hasta nuestros días. Es la sangre del pacto. Vea lo que dice. Vuelvo a repetir el pasaje. Así que por eso es mediador de un Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte, ¿cuál muerte? La del Mesías. ¿Para qué era la muerte? Para la remisión de las rebeliones que habían, ¿en dónde? Bajo el primer pacto. Esto es muy importante. Bajo el primer pacto, bajo el primer testamento. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este pasaje deben aprendérselo de memoria, porque refuta gran cantidad del argumento de este señor de las 7 dispensaciones. Ahora, qué importante, hermanos, es porque en la Biblia sí aparece la palabra dispensación. Claro que sí. Aparecen en 4 pasajes. Y en la Biblia aparece la palabra dispensación, pero jamás se refiere a un periodo de tiempo. Se refiere a invariablemente su significado es o se refiere a una mayordomía. Se refiere al acto de dispensar. Se refiere a una administración. Leamos los 4 pasajes, hermano Marvin. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17. Ahí se utiliza
En el griego, la palabra dispensación. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Comisión. Ahí se refiere a la palabra comisión. Y en el griego la palabra es la que se refiere a la dispensación. Vamos con Efesios 1:10. Dice, Ahí también aparece, perdón, ahí también aparece la palabra dispensación en el griego. Y vea cómo la traduce. 1:10. 1:10 de Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. El 3:2. Efesios 3:2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración. Colosenses 1:25. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En este sentido es que la Biblia utiliza la palabra dispensación. No hay otro sentido. No hay un sentido que se refiera en cuanto a tiempo. Y les digo por qué es muy importante esto. Porque cuando el señor Scofield, y que estamos hablando, se puede creer al dispensacionalismo de Scofield. Cuando Scofield habla de la Torá o de la ley de Moisés, el concepto que tiene Scofield es muy grave. Y les voy a explicar por qué. El error antinominiano, ¿qué es? Escuchen, la Biblia de Scofield dice que la ley es un ministerio de condenación. ¿Qué significa esto? Es que la ley condenó siempre al hombre. Eso es lo que dice la Biblia de Scofield, que la ley era un ministerio de condenación, de muerte y de maldición divina. En el comentario que la Biblia de Scofield hace en cuanto a Gálatas 3:24, pueden encontrar varios comentarios sobre esto. Pero aquí hay un detalle que quiero que veamos. Pero en la Biblia que todo el mundo utiliza y en la Biblia que yo utilizo, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo exclama 3 veces y en ninguna manera dice, mientras advierte del error del antinomianismo. Hay 3 pasajes que refutan esta idea. Romanos 3:31 lo vamos a leer, por favor, hermano Marvin. Okay. Dice Romanos 3:31. 31, dice así. Pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Por el evangelio, por la fe, se confirma la ley que fue dada, no de Moisés, la ley que le fue dada a Moisés, pero era la ley de Dios. O sea, la ley no pudo ser jamás un ministerio que condenaba solamente al hombre. No, eso lo vamos a ir viendo. Gálatas 3:21. Dice, pregunta, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Sí, claro, claro. Ahora, Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia
si la ley no dijera, no codiciarás. La ley lo que hacía es que señalaba el pecado y obviamente el hombre, y aquí hay otro grave punto de esto, es que el judío que no obedecía la ley, los mandamientos de Dios, obviamente iba a ser condenado, igual que cualquier persona que no obedezca el evangelio hoy en día, si no lo obedece, va a ser condenado igualmente. Pero en sí, el plan de Dios es que la ley era santa, era pura, era una ley divina, no era una ley, no era una ley de maldición divina. O sea, Dios no creó la ley para maldecir al hombre. Allá en la ley de Moisés, no, esa no es la idea. Por eso es que este señor, cuando habla del dispensacionalismo, él los divide y dice, Dios trató con el pueblo de esta manera y lo cierra ahí, lo encasilla ahí. Y él dice, nada tiene que ver una dispensación con la otra. Por eso es que él hace este juego, hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo declara, escuche lo que dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Ahora, ¿cómo es que un hombre se atreve a decir que es un ministerio de condenación? Ah, alguien me puede decir, claro, hermano, la Biblia dice eso. En este pasaje, 2 Corintios capítulo 3, versículo 9. Claro que lo llama así. Vamos a ver si es cierto. Léamelo, por favor. 2 Corintios 3, 8 y 9. Pregunta, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ojo, la ley de Moisés condenaba al israelita cuando éste pecaba, igual que cualquier otra ley. Porque si no, entonces Dios no era justo. Y era un ministerio, pues, de condenación para quienes, para los que no obedecían. ¿Por qué? Porque Dios siempre le ha dado a Dios, a los hombres, la oportunidad de acercarse condicionalmente, nunca incondicionalmente. Por eso es que Pablo en el versículo 9 habla de eso. Pero hubo hombres como Abraham, como Noé, que fueron justos. ¿Acaso Abraham no es el padre de la fe? ¿Me están entendiendo? Mis estimados hermanos, por eso esta doctrina es muy peligrosa y hay que tener mucho cuidado. Consideremos Romanos capítulo 3 del 21 al 26, por favor. Léalo, por favor, hermanito. Okay. Romanos 3 del 21 al 26 dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Aquí hace un entrelace entre la ley y la fe de Jesús. ¿Y por qué es importante? Porque esta ley de Jesús, esto implica que la gracia tiene una ley y que esta gracia trae el perdón de pecados. Y esto, hermanos, es el punto que quiero atacar, porque este señor quiere enseñarle a la gente que hoy por hoy no hay ley. De aquí es donde los amigos del ministerio, entre comillas, creciendo en gracia, el ministerio de un grupo
que se llama, bueno, no voy a decir el nombre porque no quiero ofender a nadie, que es brasileño. Ese grupo son 100% hombres que defienden esta tendencia. ¿Por qué? Porque le quieren decir a la gente que el hombre es salvo solamente por la gracia de Dios. No hay que hacer absolutamente nada. Pero se les olvida un grave y un grande detalle que la palabra de Dios siempre nos da. Voy a pedirle al hermano que me lea Hechos capítulo 20, versículo 24. Escuchen, sí es verdad que somos salvos por la gracia, eso no lo vamos a discutir. Pero ¿qué es la gracia? Hechos 20, 24 nos va a aclarar qué es la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Y ve el versículo 32. Al evangelio, ¿cómo lo llama? El versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia. Claro que sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, vea lo que dice. El evangelio, la palabra, es la ley de Dios. Es la ley de Cristo. Véala ahí. Gálatas 6. Gálatas 6, 1 y 2. 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. O sea que Cristo sí tiene una ley, no como Scofield enseña. Otro punto muy importante del error de esta tendencia es el anticristo. Ellos empezaron a propagar, y ojo, a este detalle es muy importante, hermanos. El anticristo empezaron a apuntar a Hitler. Empezaron a venderle al mundo que el anticristo era una organización mundial con armas poderosas que quería destruir a Israel. Y escúchenme, por favor. Claro, es verdad, todo el que se opone a la voluntad de Cristo es un anticristo. Primera de Juan 4:3. Pero en ningún lado del primer siglo en adelante se predicó cosa tal. Y vamos a ver algo que quiero que todos observen. Se puede creer al dispensacionalismo de Scofield. Ustedes pueden ir anticristo. El dispensacionalismo ha invertido la posición histórica, hermanos. Grábense en esto, por favor. ¿Por qué? Los protestantes con respecto al anticristo, y esta enseñanza es el error que fue inventado por los maestros o doctores de la Iglesia Católica. ¿Y saben por qué? Con un propósito, y era de combatir a la Reforma. El protestantismo para esta época apuntaba y señalaba siempre con el dedo las profecías y decía que el anticristo era el papado. Pero Roma empezó a declarar para esta época que el anticristo era un hombre. Y ahí es donde empieza a surgir la idea de que era Hitler, que era cuando empezaron a inventar la internet, empezaron a decirle a la gente, el anticristo es una gran computadora que van a hacer allá en Estados Unidos. Cuando empezaron a sacar las tarjetas de crédito, el anticristo son un chip que van a inventar. Y todo esto fue promovido. ¿Por qué? Porque era un problema económico mundial.
Y qué interesante, hermanos, es porque yo quiero recalcar es que Roma empezó a declarar que el anticristo era un hombre. Y vamos a ver por qué. Que era un hombre que había de venir y gobernaría por 3 años y medio en un periodo futuro de tribulación. Y los dispensacionalistas, eso es lo que proponen, este grave error. Pero se les olvida un gran detalle, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 al 12. Ojalá usted pueda subrayar este pasaje. Léalo, por favor, despacio, hermano. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Un momentico. Pablo está diciendo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Para la época de Pablo ya existía este hombre inicuo. Es que cuando habla de un hombre inicuo lo que está es personificando a la maldad. En el versículo 7 lo llama misterio de la maldad. Vea, siga, hermano. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Un momentico, aquel inicuo. ¿El Papa? ¿Hitler? No, aquel inicuo es el del contexto, el del versículo 7. El misterio de la iniquidad. Siga leyéndolo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta el 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un momentico. Pablo aquí está hablando de que este ministerio de iniquidad venía a atacar a los hombres que no amaron la verdad. Pero ya estaba en la época de Pablo, ya estaba este hombre trabajando. Este es el anticristo. Todo el que se opone a Cristo es un anticristo. Para esa época no existía Hitler, no existía el papado todavía organizado. Siga, hermano. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. Este pasaje echa abajo toda la ideología de este señor. Y ojalá en la Biblia de Scofield, estos pasajes, ustedes lean, el que tenga la Biblia de Scofield, no la que es de referencias, no, la que es comentada. Y se van a dar cuenta ustedes lo que este hombre enseña. Nada que ver con lo que la Biblia dice, hermanos. Otro punto importante de este señor, el rapto secreto. Y este señor habla de este otro punto, el reloj de Dios. ¿Están viendo la diapositiva? Ok. Habla del rapto secreto y el reloj de Dios. El rapto secreto, escúcheme lo que voy a decir. El rapto secreto, según Scofield, es para la iglesia. Y el reloj de Dios es el tiempo en el cual los judíos, Dios, Jesús o el Mesías los va a gobernar por 1000 años en Jerusalén. Ese es el reloj de Dios. Pero ¿a dónde es así? Pregunto, perdonen mi ignorancia, debe ser que yo soy muy brutico todavía, pero yo nunca he encontrado en la Biblia eso, señores. Con todo el respeto se los digo. Esa idea no la encuentro. Que Cristo va a venir por la iglesia secretamente. Y está el reloj de Dios, que es el tiempo apocalíptico en el cual Jesús va a venir, o el Mesías va a venir a Jerusalén, va a establecer el reino y va a reinar 1000 años sobre él. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? El falso rapto. La enseñanza con respecto al rapto, hermanos, es grave
es muy grave, es esta enseñanza. ¿Por qué? Porque para Scofield es la toma silenciosa antes del conflicto de la guerra del Armagedón. Secretamente y silenciosamente, dice él, Dios va a venir, Cristo va a venir por su iglesia. Es un error de los más serios que hay en esto. Y esto es lo que le gusta al mundo religioso escuchar. Y sacan videos donde hay un hombre predicando y desapareció, donde hay gente supuestamente en el culto y desaparece. ¡Oh, grandioso! Y la gente dice, uy, estábamos esperando eso. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? Por favor, vamos a Mateo capítulo 24 y ya voy a detenerme aquí porque el tiempo definitivamente no nos va a dar. Mateo 24. Note bien la secuencia de eventos en los versículos 30. Versículo 30, hermano. Sí, correcto. Dice 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. El 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y el 34? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estos pasajes condenan esta ideología. Y si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, todavía es más grave, todavía lo que condena. Primera Tesalonicenses 4:15. 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermano, ¿ustedes pueden entender este pasaje? Debe ser que yo soy muy brutico todavía. Perdonen que se los digo. Yo soy muy brutico todavía. Porque Scofield pone a la iglesia precediendo a los muertos. Y la Biblia dice lo contrario. Scofield pone a Cristo escondido y la Biblia dice que va a ser públicamente. Es algo contradictorio. Voy a detenerme hasta aquí, mis estimados hermanos, por el tiempo. Yo sé que todos están cansados, tienen sus obligaciones, pero quiero concluir solamente diciendo algunas cosas importantes. Primero, Israel no es el pueblo escogido de Dios. Y no hay una división entre Israel literal de hoy en día con la iglesia. No. Todo judío que quiera ser parte del reino de los cielos tiene que obedecer el evangelio como cualquier otra persona. Es muy importante que se estudie Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11 para entender por qué es que Pablo habla de el olivo silvestre. ¿Qué es el olivo silvestre? ¿Cómo es que se injertan a él? ¿Y por qué es que dice que Dios no ha desechado a Israel? Es importante, hermanos, investiguen sobre esto. En 2 horas no se puede explicar una teología que ha infectado al mundo por más de 200 años. En 2 horas yo no puedo explicar todo, pero sigan investigando, hermano, y estudien, no lean, estudien Romanos capítulo 10 y capítulo 11. Porque Pablo es que habla y dice que Dios no ha desechado a Israel. Otro punto importante, la Biblia no dice nada de que una dispensación no tiene que ver nada con la otra. Es puro concepto equivocado de este Señor. Hermanos, tengamos cuidado con esta filosofía. ¿Por qué? Porque aparte de que ha estado llevando al mundo religioso a mucho engaño, aún entre muchos hermanos, hay muchos hermanitos que no manejan el tema
y todavía dicen, mira, la Biblia, vea lo que pasó en Egipto, vea lo que pasó en Palestina. Ahora que hubo un conflicto en Israel, mucha gente me llamaba y me escribía, ve hermano, se está cumpliendo la profecía de Siria. No, un momentico, perdonen, es que, y yo no lo digo con sarcasmo, pero perdón, debe ser que yo soy muy brutico todavía, porque cuando el problema que hubo hace poco con Siria no tiene que ver nada con la profecía de Isaías, porque los sirios de Isaías están en un contexto totalmente diferente a los sirios de hoy en día. Los judíos a los cuales Dios les dio la promesa estaban en un contexto totalmente diferente a los judíos que están hoy en día. Los judíos que existieron anteriormente o pidieron perdón y Dios les perdonó. El problema de los judíos de hoy en día es que ellos quieren y se han aprovechado del mundo entero, han manipulado al mundo religioso diciéndoles que son el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren que que Dios los acepte porque son judíos, aunque maldigan el nombre del Mesías. Y digo que maldicen categóricamente, lo puedo afirmar, porque en el Talmud al Mesías, a Jesús, es tratado de loco, de lunático y es tratado como un hijo de fornicación. Lástima, porque son temas que, hermano, investiguen este punto. ¿Por qué los judíos dicen que Jesús fue un hijo de fornicación? Ellos tienen sus argumentos, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, wow, cuando vamos a las costumbres judías, los condenan a ellos mismos. Cuando ustedes leen la Mishnah, que es un libro de tradiciones hebreas, se van a dar cuenta por qué Jesús era un hijo legítimo de José y de María, no como dicen los rabinos. Hermanos, el tiempo nos agobia. Perdonen si me abusé con el tiempo de ustedes, pero no saben cuánto me emociona a mí hablar de esto. Que Dios me los bendiga y estudien, investiguen más sobre esto. Lean, estudien, hermanos, Romanos 10 y Romanos 11. Es un punto que, si ustedes logran entender Romanos 10 y 11 y lo compara con estos dos videos, se le va a abrir mucho el panorama de por qué lo que se habla hoy en día. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su tiempo y su paciencia, hermanos. Gracias, hermano Luis Castaño. Dios le bendiga. Bueno, quiero darle la participación ahora al hermano Ezequiel San Juan para que, en oración a todos nosotros, participemos entonces de la oración y posterior a ello cualquier comentario, cualquier pregunta que alguien quiera hacer, entonces estará presto para ello. Vamos a orar, hermano Ezequiel, por favor, diríjanos en oración, pero también tenga muy en cuenta y presente a nuestro hermano Robinson Clemente y a la hermana Lidia Lara, quien también ha pedido oraciones por su salud. Muy bien. Oremos, queridos hermanos. Soberano y eterno Dios, en esta hora te damos gracias por el día que nos regalan, por la vida y por la gran oportunidad de escuchar este tema. En esta noche, Padre Santo, humildemente nos dirigimos a usted, primeramente que nos perdone en todo lo que te hayamos fallado, sea de hecho, sea de pensamiento o por ignorancia. Padre Santo, te pedimos por nuestro hermano Robinson Clemente, que se encuentra delicado de salud con esto de la presión. Sea usted tratando con él, Padre Santo, dele el gozo de restaurar su salud, amado Dios. También por nuestra hermana Lara, por su salud y por todos los hermanos enfermos en cualquier lugar del mundo. Te pedimos por ellos, por todas las personas que se encuentran en clínicas y hospitales. Y también por este gran grupo que se ha conectado hoy, que ha escuchado este tema, al exponente también y a cada uno que participó, amado Dios. Te pedimos que nos dé una noche reponedora y tranquila y un hermoso despertar conforme a su divina voluntad. Y es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, por el cual pedimos y damos gracias. Amén. 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 Hermano Luis Castaño, quisiera hacer una pregunta. La Biblia, bueno, creo que nos sirve a todos nosotros
el estudio y la intervención suya como para tener en cuenta aquellos comentarios que han sido declarados a través de este señor Scofield. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Eso es solo los comentarios o la Biblia misma en sí tiene algunos errores? Hermano, buenas. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok. Es que tome en cuenta que la versión que se utiliza en la versión Scofield es la versión Reina Valera del 60. Él no puede tocar el texto. Él lo que hace es que agarra el texto y lo comenta. Pero el texto que él originalmente utiliza es la versión de King James. Ese es el texto original. ¿Me comprenden? Ok. Pero el texto en sí, por eso yo decía el martes pasado que no podemos decir que la Biblia, el texto es un texto corrupto, sino que es el problema es los comentarios que ponen debajo de cada de los pasajes que este señor comenta. Pasajes como el libro de Mateo, como en Gálatas, como Apocalipsis, como en Génesis, los comentarios en esta página, en la Biblia de Scofield, en esta Biblia, hermanos, que tengo aquí de frente, en la página 1521, este señor se atreve a hacer estos gráficos porque él enseña esto, no sé si alcanzan a verlo. 1515 a la 1521, él viene y habla de los periodos de gobierno, de las dispensaciones. De él es enseñar que cada dispensación es totalmente independiente. Ok, gracias, hermano. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermana Luzmeli Ríos. Sí, hermanito, buenas noches. No, pues quería saludar y darle las gracias al hermano que dio esta lección tan interesante. Muchísimas gracias. Qué bueno que hay varones de Dios que investigan más a fondo la palabra para sacarnos del error, porque realmente sí, muchos amigos evangélicos tengo y están muy errados siguiendo estas falsas enseñanzas. Y bueno, la gloria sea para Dios por estos varones que nos comparten la verdad. Entonces, que Dios los bendiga y muchas gracias. Voy aquí, hermanito Javier, para la casa porque hay toque de queda a las 8 de la noche y estoy colgada. Dios los guarde, hermanos. Bendiciones para todos y nuevamente gracias a los hermanos que enseñaron la palabra. Amén, hermana. Hermana, gracias. Bueno, yo creo que nos queda como herramienta esto. Nos toca investigar un poco más, como decía el hermano Luis Castaño. Y bueno, siempre es importante, ¿no?, tener en cuenta. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, la persona que me enseñaba a mí me decía, estos títulos están de más en la Biblia y los comentarios también están de más. Así que si quieres leerlo, léelos, pero si quieres ignorarlo sería muchísimo mejor. Entonces, pues, a veces recibimos Biblias de todo tipo y a veces los traductores, los que elaboran la Biblia, se toman atribuciones de darle interpretaciones. Y bueno, no solamente con esta Biblia de Scofield, sino que también con el resto de otras Biblias también debemos tener mucho cuidado. Entonces, gracias a todos por participar, a nuestros hermanos, al hermano Luis Castaño Botero, gracias, hermano, por estar con nosotros nuevamente. Quiero saludar a las personas del Facebook, Adriana Cabarcas, a nuestra amiga Wendy, a Kelly Martínez en Villanueva, también a Luis Becerra, a la hermana Kelly Gómez, a la hermana Kelly Pájaro, a la hermana Delcy, a todos aquellos hermanos y amigos que a través del Facebook nos acompañaron. Aquí también teníamos al hermano William Centeno que nos estaba siguiendo. Tuvimos entre 10 y 11, fluctuaba siempre allí entre 11 y 10 conectados y 22 personas a través del Zoom. Entonces, gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias al hermano Francisco, al hermano Miguel, a la hermana Consuelo, a la hermana Eneida, a Isauri, a Rosita y su combo, como siempre digo yo, a la familia Caballero, a la familia Ruiz Cuello, al hermano Ezequiel, Ariel, que estaban acá en casa, familia Clemente, a la hermana Tita,
a la hermana Zoraida, al hermano Marvin, al hermano Aníbal en Barranquilla. Amados hermanos, amados amigos, gracias por estar con nosotros y por preferirnos en esta noche. Una feliz noche para todos y que la paz de Cristo gobierne siempre en los corazones de cada uno de nosotros. Igual a ustedes, hermano. Amén. Dios les